luz de la verdad. Programa presentado por la comunidad religiosa Iglesia de Dios del Nuevo Pacto. Millones de personas en el mundo piensan que la Biblia es la palabra del único y verdadero Dios. En la actualidad, este libro ha sido traducido a más de 2000 idiomas y dialectos, y se calcula que se han editado unos 6.000 millones de ejemplares. Ningún otro libro que se haya escrito ha ejercido tanta influencia en la sociedad como la Biblia. Sin embargo, su lectura no ha reportado la felicidad ni los beneficios que se esperan de ella. Conozca a través de este programa el porqué de esta situación y lo que verdaderamente enseñan las Escrituras. Estimados televidentes, la paz de Dios sea con ustedes. Para nosotros es muy grato poder estar nuevamente acá en la televisión, en este programa del cual queremos volver a hablar de la palabra de Dios. En primer lugar, recordarles que estamos en nuestra casa de oración en San Rosendo, Aníbal Pinto, con Carrera, y que tenemos nuestra página web www.idnp.cl. Gracias a Dios por cómo Dios nos está bendiciendo, ¿no es cierto?, con la visita de muchas personas, cada día más creciendo, ¿no? Y gracias a Dios por tener la oportunidad de tener esa casa y tener nuestros horarios de la reunión a las 11 de la mañana, a las 16 horas de la tarde y a las 18 horas, pero toda la tarde a disposición para poder conversar con cualquier persona que necesite estar con nosotros un momento, ya sea por plantearnos alguna verdad que no estamos entendiendo, o ya sea por pedir la oración, o también por alguna cosa que no esté clara en ese momento. Nuestra mejor voluntad para servir a la iglesia. Como siempre, como cada sábado, estamos acá con nuestro hermano Luis Urra y con nuestro hermano Ariel. Le voy a dar en primer lugar la oportunidad a mi hermano Luis Urra que salude. Gracias. Una de las grandes cosas que nos da nuestro Dios, que es la vida, y por eso siempre agradeciéndole a nuestro Dios por todas las cosas que nos da a Él, y también por estar con cada uno de ustedes, seguir hablando de la palabra de nuestro Dios y seguir aprendiendo de ella, porque esta es nuestra fuente de información para nuestra vida personal, para guiar nuestros caminos más cerca de Dios. Amén. Mi hermano Ariel, por favor. Le doy la gracia a Dios porque estamos acá este sábado, y principalmente también así agradecerle porque hemos tenido una semana llena de enseñanza, y eso es lo más importante que podemos tener para nuestra vida. Que Dios bendiga. Estimado televidente, hoy día es un día importante para la iglesia. Cada día sábado es importante para toda la humanidad, aunque toda la humanidad no quiera reconocerlo. Pero yo me acuerdo que desde mi tiempo, siglos pasados, ¿no?, de joven, nos preguntábamos nosotros la primera vez que oí la palabra filosofía: ¿qué es el hombre? Porque ¿cómo llegó al mundo? En fin, y tantas cosas locas que se nos enseñaron aquella vez, ¿no? Hoy, después de un buen siglo casi ya, tenemos la oportunidad de tener la claridad, y hoy día, en este día particular, tenemos la felicidad de tener entre nosotros el mensaje de la palabra de Dios a través de nuestro hermano Luis Urra, que nos va a hablar de el origen del hombre y su propósito de existencia. Que Dios la bendiga. Nosotros nos retiramos para que usted haga. Queridos hermanos, gracias a nuestro Dios por una vez más que estamos presentes acá, de poder seguir estudiando la palabra de nuestro Dios, y nos enseña una de ellas de poder ver en nuestra vida en general. Lo primero que uno se puede pensar en la vida es decir, bueno, ¿por qué estoy acá? Eso es lo importante, ¿cierto? ¿Por qué esta vida? ¿Por qué me tocó a mí vivir esto? ¿Por qué está en nuestro entorno? ¿Por qué está en sí todos estos planetas que hay, ¿cierto?, el universo en general?
Y esas son las grandes preguntas que tenemos que hacernos cada uno de nosotros, porque a veces nuestros niños nos hacen preguntas a cada uno de nosotros. Bueno, lo que ahora nos enseña nuestro Dios referente, dice, el origen del hombre y su propósito de existencia. Ahí de poder ver y darnos cuenta que Dios, en su infinito amor y en su gran misericordia, nos enseña a cada uno de nosotros por qué nosotros estamos acá. ¿Por qué nosotros hay esta vida que nos tocó a cada uno de nosotros? Y Dios quiere aclararnos a cada uno de nosotros nuestro propósito de existencia. Porque Dios, en su infinito amor, dice que Él dice que venía de la eternidad e iba a la eternidad. Pero en ese transcurso de tiempo, ¿cierto? Dice que Él inmediatamente se detuvo esta eternidad. ¿Para qué dice? Para hacernos a cada uno de nosotros en este espacio que hay de la eternidad. Porque Él quería, dice, una simiente para Él. Una simiente no solamente fuera Él, dice, sino que nos da a conocer la palabra de nuestro Dios en Génesis capítulo 1, versículo 26. Y nos relata a cada uno de nosotros para que Dios, dice, en su infinito amor, dice, para que no dejarnos a cada uno de nosotros en el aire, sino que todo lo contrario, quiere enseñarnos Él su palabra, dice, y el propósito que tenemos cada uno de nosotros. Y una de ellas, vamos a leer, dice, Génesis capítulo 1, 26, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree los peces de la mar, y en las aves de los cielos, y en las aves y en las bestias de la tierra. Ahí nos da a conocer a cada uno de nosotros, dice, hagamos al hombre, dice, a nuestra imagen. Primera pregunta, hagamos. Primeramente dice que Él no estaba solo, hay alguien más con Él, y conversa. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme, dice, a nuestra semejanza. Como nos da a conocer la escritura aquí, dice, realmente dice que Dios, en su infinito amor, nos da a cada uno de nosotros este pensamiento. Pero realmente, ¿está de acuerdo con el pensamiento del hombre en estos momentos? Nosotros, sobre todo nuestros niños que están en el colegio, a ellos les enseñan que nosotros venimos del mono. Pero ahí está, dice, si comenzamos del mono, el género humano, dice, ¿por qué entonces no siguió evolucionando? ¿Por qué no siguió transformándose en hombre? ¿Por qué se terminó todo esto? La ciencia y los científicos en sí no tienen ninguna respuesta diferente a eso. ¿Por qué? Porque el hombre siempre quiere, dice, ¿cierto?, tener su propio pensamiento propio, no el pensamiento que quiere Dios. Porque no quiere ser guiado, dice, sino que a veces el hombre se cree Dios en sus propios pensamientos, en sus propios hechos. Pero nosotros aquí, Dios nos considera a nosotros. ¿De qué forma? En un pensamiento, dice, en querer, dice, hacer el hombre. ¿Pero cómo? Dice, a imagen y semejanza. Nosotros leemos la Escritura porque la palabra de nuestro Dios y nos enseña a cada uno de nosotros. Que dice, el propósito del hombre, dice, ser semejante a nuestro Dios. Ese es el propósito de nuestro Dios para cada uno de nosotros. Pero eso siguió con nosotros adelante, ¿no? ¿Qué pasó en el camino? ¿Hay una diferencia? Bueno, la Escritura nos enseña a cada uno de nosotros. Dice que en el momento, dice, que ellos tenían la facilidad, dice, de poder, dice, tener la semejanza, adquirir la semejanza. Porque cuando Dios hizo al hombre, en ese momento hizo después a la mujer, ahí dice que ellos estaban, dice, en el huerto de Edén, dice que está, dice, el árbol de la vida, dice, y el árbol, dice, del bien y del mal. El hombre podía decidir. El hombre podía, dice, tomar una opción positiva o negativa. Nos relata acá, dice, el libro de Job, capítulo 14, verso 14, que nos enseña la palabra de Dios a cada uno de nosotros. Por eso es importante que nosotros podamos ir viendo, amados hermanos, de que
la enseñanza que nos da nuestro Dios siempre es para aclarar, dice, nuestra existencia, ¿no? Para que nosotros, dice, no estemos en oscuridad, sino que sepamos, dice, todo el comienzo de un principio, dice, hasta el fin, el propósito de cada uno de nosotros, por qué estamos acá. Dice el libro de Job, nos enseña 14:14, dice que ahí Job dice en un momento, él dando a conocer todas las cosas, nos relata y nos enseña, dice, si el hombre muriere, volverá a vivir, de todos los días de mi edad esperaré hasta que llegue mi mutación, mi transformación, podríamos llamar a esta palabra, ¿cierto? Una transformación, dice, ¿por qué? Porque en el momento que el hombre estuvo en el huerto del Edén, dice, ¿qué pasó ahí? Ahí tenían la decisión para vivir para siempre. Más dice que el hombre, dice, pecó. Y cuando pecó el hombre, automáticamente dice que ya no tomó el camino correcto, todo lo contrario, sino dice que tomó el camino negativo. Y así también nosotros, amados hermanos, a veces la palabra de nuestro Dios nos enseña, dice que el propósito de Dios, dice, el poder, dice que nosotros seamos semejantes a Él, de vivir para siempre, de tener una vida totalmente, dice, de un comienzo, pero no tener un final. Así como son los ángeles, Dios los creó, dice, y ellos van a vivir para siempre. Y eso lo que quería también nuestro Dios para cada uno de nosotros. Salmos también nos enseña, capítulo 17, a cada uno de nosotros, para que podamos, dice, ir viendo todas las cosas que nos enseña nuestro Dios. Verso 15, y nos relata, yo en justicia veré tu rostro, seré saciado, dice, cuando despertare, dice, a tu semejanza. Así como Job tenía la misma esperanza, dice, así también la tiene David, esta misma esperanza. Que cuando él muera, dice que tenía la fe y la confianza, dice, de que después cuando él resucitara, dice, iba, dice, a resucitar, dice, a la semejanza de nuestro Dios, de vivir para siempre ya. Ya no hay un comienzo de vida y hay un término de vida, no, todo lo contrario. Dice que hay un comienzo de vida, pero totalmente diferente, y no hay un final de vida. Va a vivir, dice, sin un término de vida, todo lo contrario. Por eso David nos da a conocer a cada uno de nosotros, porque tenía, dice, el Espíritu de Dios y nos enseña a caer. Yo en justicia veré tu rostro, dice, seré saciado cuando despertare, dice, a tu semejanza. Ese también es el pensamiento de nuestro Dios para cada uno de nosotros, de querer, dice, hecho esa semejanza. Pero cuando nosotros, dice, nos habla nuestro Dios, dice, en primera de Juan, también nos enseña a cada uno de nosotros para que podamos estar siempre, dice, con las noticias frescas y podamos entender, dice, que lo que nosotros podemos alcanzar en nuestra vida, dice, pero ahí está en cada uno de nosotros. Primera de Juan, capítulo 3, verso 2, nos dice, muy amado, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Una cosa dice, muy amado, dice, ahora dice, somos hijos de Dios. Esta es una pequeña parte de nuestra vida con Dios. Esta es una pequeña parte y una ilustración que nos da nuestro Dios a cada uno de nosotros. Que sepamos que esta vida no va a terminar con nuestra muerte carnal, todo lo contrario, sino que esta vida que nosotros tenemos es para cada día, dice, irlos perfeccionando más en lo que quiere Dios de cada uno de nosotros. ¿En qué dice? En cada día de estar más cerca de nuestro Dios. ¿Para qué dice? Para poder tener esa esperanza. Y aún dice, no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él apareciere, dice, seremos semejantes a Él. Un hermano enseña la palabra de Dios a cada uno de nosotros. De poder, ¿qué dice? De poder reflejarnos, dice, como Dios quiere de cada uno de nosotros. Bueno, nuestro Dios también nos enseña una vez más en el libro de los Salmos,
cuando nos dice que nosotros, cuando Dios nos hizo, mire, el lugar que nos da nuestro Dios, y eso es lo que nosotros cada día tenemos que estar contentos y agradecidos a nuestro Dios. Cuando Dios hace todas estas cosas, hace, dice, el universo, cuando leemos Nehemías 9:6, dice, hizo los cielos de los cielos, las milicias celestiales, la tierra, dice, ¿no? Nos hace dar a conocer qué cosa, dice, que a pesar de toda la creación de Dios, a nosotros nos considera también. ¿De qué manera? Dice, cuando leemos en Salmos capítulo 8, verso 3 vamos a leer, dice, y veo dice, tus cielos, obra de tus dedos, y la luna y las estrellas que tú formaste. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre que lo visites, pues les ha hecho un poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de lustre, hicítelo de enseñorear de las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Dice que somos un poco menor que los ángeles, pero podemos ser como los ángeles, dice. Pero de este camino, dice, es una enseñanza para cada uno de nosotros, de cada día es estar más cerca de nuestro Dios. Dios no nos quiere dejar ajenos, dice, de su enseñanza, todo lo contrario, nos da a conocer, dice, cómo ha sido y cómo va a ser el hombre al futuro, como es ahora también. Tenemos entonces la enseñanza de nuestro Dios que nos da a conocer a cada uno de nosotros. Dice, no todos vivimos la semejanza, dice, porque es algo que es diferente, es algo que nosotros en este momento no lo tenemos, sino que es algo, amados hermanos, que dice que la potencialidad de nuestro Dios, la fuerza de nuestro Dios en cada uno de nosotros. Y eso lo tenemos que ir adquiriendo en este momento, dice, primeramente obedecer a nuestro Dios. ¿Para qué? Para que seamos despertados, dice, cuando no venga, dice, nuestro Señor Jesús, dice, ya no manso, humilde, dice, sino con poder y gloria, dice, que dice, los que estuvieran muertos van a resucitar, y los que estuvieran vivos, dice, van a ser transformados. ¿En qué? En seres espirituales, en seres que no van a morir nunca más. Esa es la fuerza, es la materia que quiere Dios de cada uno de nosotros, así como Él quiere que nosotros también podamos ser en el futuro. Pero este es el camino, esta es la forma que nosotros tenemos que cada día irnos integrando, dice, a la verdad de Dios. Y esta parte es una verdad, dice, el propósito de Dios dice que seamos semejantes a Él. Ese es el propósito de nuestro Dios a cada uno de nosotros. Pero esto es, dice, para que no muramos el día postero, sino, dice, que podamos seguir viviendo, dice, para que cada día, dice, podamos plantear, dice, y poder ver, no solamente, dice, en este momento, dice, que nosotros vemos, dice, todas las cosas, dice, y nombramos a nuestro Dios, más, dice, le veremos, dice, como Él es, como es el Hijo de Dios en toda su gloria. Y después dice que el Hijo de Dios nos va a enseñar las cosas que ahora no sabemos. Incluso vamos a morir, hay cosas que nos falta todavía que saber, pero dice que si somos resucitados, dice, si estuviéramos muertos, y si estamos vivos vamos a ser transformados. El Hijo nos va a enseñar todo lo que a nosotros nos falta, dice, y después de eso, dice vamos a conocer al Padre, si Dios así lo permite. Pero también, si nosotros estamos en este camino de verdad y de justicia que quiere nuestro Dios, conocer al Padre, lo más grande. Pero también dice que el hombre nos da a conocer otra cosa, que ahora, ¿cómo somos nosotros? Primeramente, su propósito de Dios, que seamos semejantes a Él. Pero dice, el origen del hombre, ¿cómo comenzó todas estas cosas? ¿Cómo nosotros fuimos formados? Eso es lo principal. Tiempo atrás teníamos un tema que también tocamos esta parte referente a los espíritus, pero Dios nos enseña, nos dice el origen del hombre. Una vez más, dice, pasamos, dice, al Génesis. Dice que el comienzo de la vida, Génesis, el comienzo, dice, de toda criatura aquí en la tierra.
Nos da a conocer el libro de Génesis capítulo 2, verso 7. Formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra y alentó en su nariz soplo de vida y fue el hombre alma viviente. Una cosa importante acá que nos relata nuestro Dios. Nosotros como personas, como género humano, estamos compuestos, dice, de tres cosas importantes que nos ha entregado nuestro Dios a cada uno de nosotros para alcanzar, dice, lo que Él quiere de cada uno de nosotros. Primeramente, dice, Él nos enseña a cada uno de nosotros, dice que somos formados, dice, del polvo de la tierra, dice, y alentó, dice, en su nariz soplo de vida. ¿Qué hablamos? Dice, espíritu de vida. Un espíritu que realmente nos hace mover a cada uno de nosotros. Esto es cosa que nosotros podamos identificar, amados hermanos. ¿Las plantas tienen vida? Claro que tienen vida. ¿Se alimentan? Claro que se alimentan. La tierra, dice, todos los minerales, ellos. Pero hay una cosa, que a pesar que ellas tienen vida, dice, y se pueden alimentar, hay una cosa que ellos no pueden hacer, es trasladarse. Y nosotros tenemos, dice, que Dios nos formó a cada uno de nosotros, dice, de hombre, dice, del polvo de la tierra, dice, y alentó, dice, en su nariz soplo de vida. Espíritu de vida que nos podemos trasladar de un lugar a otro. Cuando una persona se muere, ¿qué es lo que queda? Solamente, dice, el cuerpo. Pero el cuerpo, dice, sin la vida no es nada. Entonces, nos enseña nuestro Dios, aquí dice, a cada uno de nosotros, que el cuerpo, me dice, más el espíritu de vida, dice que es un alma. La gente piensa, dice, que un alma, dice, es lo que sale de uno, y no. ¿Es el pensamiento verdadero? Por supuesto que no. Dios nos enseña que dice, materia, dice, tierra, dice, más espíritu de vida, dice, esto es un alma. Los dos componentes principales. Esto es un alma. Y que esto nos enseña nuestro Dios para que nosotros podamos estar, dice, en conocimiento de su verdad, no de nuestra propia verdad. Incluso escuchando en la televisión, ¿cierto?, en el cable, hay enlaces que yo creo que cada uno de ustedes también ha pasado por ahí, algunos que se han quedado, que da a conocer, dice un pastor, y da a conocer que dice que están compuestos de tres cosas nosotros. Primeramente, dice, del alma, de vida, dice, y de un raciocinio diferente. Pero eso es lo que no nos enseña nuestro Dios. Solamente nos enseña cada uno de nosotros, dice que somos, dice, alma, dice que materia más soplo de vida. Esas dos cosas. Nada más que eso. No hay ninguna otra cosa diferente. Que somos, dice, ahí nosotros vemos a un bebé cuando nace. ¿Qué pasa con él? Él, dice, dice, es carne, materia, más soplo de vida. ¿Qué más? No tiene nada más. Pero él puede llorar, puede pedir su alimento. ¿Qué pasa con un niño? Dice que si a uno lo deja ahí en su cuna y si sus padres, dice, no acuden a él, se moriría. Pero más, dice, su llanto, dice, sus ganas de alimentarse, da su grito, como podríamos llamar, de llamado, dice, para que sea alimentado. Ahí tenemos, dice, a un ser viviente, a un ser, dice, que tiene materia más soplo de vida, nada más. Pero Dios nos sigue enseñando y nos da a conocer a cada uno de nosotros que dice que el término alma en las escrituras hebreas, dice, en nefes. Esta palabra es sinónimo de ser viviente, como nos habla la escritura aquí en verso 7, dice, y fue, dice, un alma viviente. Eso es lo que nos enseña nuestro Dios en esta tarde a cada uno de nosotros. Entonces, pero esto también, dice, te da a conocer, dice, a todos los animales de la tierra, a las aves, a los peces. Materia, dice, más soplo de vida. Nosotros vemos las plantas también, dice, materia más soplo de vida. Nada más. No hay ninguna otra cosa diferente. Pero ahí tenemos, dice, cuando nos sigue enseñando nuestro Dios,
Pero nos sigue enseñando de qué forma, la forma correcta, la forma que nosotros tenemos que cada día, dice, aprender de nuestro Dios, no del pensamiento común de la gente, sino, dice, lo que nos enseña nuestro Dios cada día. ¿Para qué? Dice, para que podamos, dice, ser diferentes. Pero al hombre le dice, en Ezequiel, dice, 18:4, dice, el alma que pecara, dice, esta, dice, morirá. Ahí nos dice que el alma que nos relata aquí nuestro Dios, dice, que no es una vida extensa, sino dice que el alma que pecara, dice, esta morirá. Tenemos, dice, que son mortales, no es inmortales, sino que son mortales. Tenemos un momento de nacer, pero también tenemos, dice, un final, dice, de morir. Y ahí es donde nos enseña nuestro Dios a cada uno de nosotros. Pero solamente está compuesto el hombre de esto, no. Nos siguen enseñando nuestro Dios a cada uno de nosotros. Dice que vamos a leer Job, que nos sigue relatando la escritura a cada uno de nosotros, capítulo 32. Nos sigue enseñando la palabra de nuestro Dios, su verdad a cada uno de nosotros, para que nosotros podamos cada día, dice, ir viendo que cada día, dice, nuestra vida está en aumento, dice que hay una verdad más allá de nuestro propio pensamiento. Job capítulo 32, verso 8. Ciertamente, espíritu hay en el hombre, inspiración del Omnipotente hace que entienda. Ahora, el transcurso del género humano dice que nosotros estamos, dice, a la par con los animales. No, Dios nos hace diferente. Dios no nos considera, dice, con los animales, todo lo contrario. Aquí da a conocer. Dice, ciertamente espíritu hay en el hombre, e inspiración del Omnipotente hace que entendamos las cosas. El animal entiende, razona a las cosas, por supuesto que no, pero nosotros sí podemos razonar, por eso somos diferentes. Entonces dice que este es el espíritu del hombre que nos da a conocer a cada uno de nosotros. Y lo otro, cuando dice Zacarías capítulo 12, también nos enseña, dice que Dios en su infinito amor, dice, nos da a conocer esta verdad para que nosotros podamos ir viendo y desarrollando en toda esta esencia que Él nos da a cada uno de nosotros. Dice, carga, dice, la palabra de Jehová acerca de Israel, porque Jehová que entiende los cielos y funda la tierra, y forma, dice, el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho. Entonces Dios dice que forma. Nosotros vemos cómo el niño va creciendo y se va desarrollando, pero llega un momento que el niño empieza a entender todas las cosas, empieza a preguntar por qué esto, esto otro, y empieza a poder tener, dice, la capacidad de poder ir viendo todo lo que ya sabe, que lo que es bueno, ya sabe lo que es malo, y él lo va aprendiendo. ¿Por qué? Porque dice que Dios forma el espíritu del hombre en él. Y esto nos da a conocer a cada uno de nosotros que Dios nos sigue desarrollando a cada uno de nosotros como estamos formados cada uno de nosotros. Y no solamente eso, que da a conocer cuando nos enseña también la palabra de nuestro Dios en 1 Corintios capítulo 2, nos dice, para así ir ya terminando, dice que verso 11 dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Ahí tenemos entonces. Sabemos todas las cosas que están acá en la tierra, por qué fue hecho una cosa, por qué la otra. Pero ahí también, amados hermanos, una cosa importante. Nosotros, ¿cómo podemos entender las cosas de nuestro Dios? Ahí nos sigue desarrollando, dice, tenemos el espíritu del hombre. Primero el espíritu de vida, el espíritu del hombre. Dice que ahora también dice que podemos tener el Espíritu Santo de él. Primera cosa dice, ¿y cómo nosotros podemos tener el Espíritu Santo de nuestro Dios? Nos da a relatar, dice, también el mismo libro de 1 Corintios, capítulo 11, y nos da a conocer, dice, así tampoco nadie conoció las cosas que son de Dios, sino, dice, el Espíritu de Dios. No hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que es de Dios, para que conozcamos
lo que es de Dios nos ha dado, dice. Lo cual también hablamos no con doctas palabras de humana sabiduría, más con doctrina del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Allá no, el Espíritu del hombre ya no está en esto, sino dice el Espíritu Santo es nuestro Dios. ¿Y de qué forma lo podemos recibir? Bueno, ahí cuando leemos los Hechos capítulo en 2, versículo 38. La única forma de poder recibir, dice, arrepentido, dice, y convertido, dice, y bautícese cada uno de vosotros, dice, y recibiréis, dice, el Espíritu Santo de Dios. Esa es la única forma de conocer las cosas que son de Dios. Estos tres componentes nos hace a cada uno de nosotros, dice, ser diferente a los animales, a las aves, a las plantas. Y eso es lo que quiere nuestro Dios, que podamos tener, dice, estas tres fuerzas. ¿Para qué? Para poder existir al propósito que quiere nuestro Dios de cada uno de nosotros. Y poder, dice, también cuando nos da a conocer, dice Juan, capítulo 14, verso 26, dice, y enviaréis el Consolador, dice, que enseñará y os recordará todas las cosas. ¿A quién dice? Al Espíritu de verdad. A este Espíritu Santo, dice, que nos va a enseñar todas las cosas que son de Dios. ¿Por qué el hombre no puede entender las cosas? Porque dice que para él, dice, más el hombre, dice, animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque son locura. Si nosotros vemos, vamos a observar en estos momentos, para la gente que incluso que cree en Dios, las cosas que dice que fueron antes, que fueron nuestra enseñanza, dice, ¿para qué? Para que nosotros los podamos llevar, los mandamientos de Dios. Ahí tenemos Levítico capítulo 23, versículo 1 adelante, ahí nos enseña nuestro Dios. El Espíritu Santo de Dios, dice, nos enseña que dice, son sus fiestas y que debemos tenerlas. Pero ¿cómo la podemos comprender? Con el Espíritu Santo nuestro Dios, nada más. No hay ninguna otra forma, amados hermanos. Y si realmente no estamos comprendiendo la palabra de nuestro Dios, es porque no tenemos esta fortaleza de nuestro Dios, el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo, dice, va a ser notorio en nuestra vida, dice, cuando nosotros reconozcamos a nuestro Dios, dice, como el Dios verdadero. Y podamos, dice, practicar, dice, las cosas que Dios quiere de cada uno de nosotros. Y practicar es porque el Espíritu de Dios está con cada uno de nosotros, dice. Más, dice, mi oveja, dice, oyen mi voz y guardan mis mandamientos. Nos enseña también, dice Mateo capítulo 7, siempre tomamos este verso, que si me amáis y guardáis mis mandamientos, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, más que hiciere la voluntad de mi Padre, dice, que está en los cielos. La voluntad, ahí el Espíritu Santo, una vez más, se hace manifiesto en cada uno de nosotros. ¿De qué forma? De la forma que Dios quiere. Ahí nosotros, dice, ¿cómo los apóstoles pudieron recibir el Espíritu Santo de Dios? Dice, cuando nosotros leemos, amados hermanos, Lucas capítulo 20, cuando en Juan capítulo 20 nos da a conocer, para que así podamos ya ir. Dice, por último, Juan capítulo 20, versículo 21, nos da a conocer a cada uno de nosotros para que podamos entender lo que quiere Dios de cada uno de nosotros. Y dice, y como hubo, dice, dicho esto, sopló y díjole, tomad el Espíritu Santo. Dice que Dios, dice, sopló en ellos, dice, para que comprendiera y le abrió el sentido. Cuando nos habla también Lucas capítulo 24, 45, para que ellos pudieran comprender el propósito del Hijo de Dios en la tierra. Queridos hermanos, una vez más, un tema más que nos llena de gran satisfacción, sobre todo a mí, que Dios me enseñó en primer lugar cómo está compuesto el hombre. Primeramente dice que el propósito de Dios es ser semejante a Él. Dice, el propósito de Dios es que el hombre sea semejante a Él. ¿Y cómo dice? Que el origen del hombre, cómo fue formado. Primeramente dice, de materia tierra, dice, y soplo de vida. Y después, dice, fue formado, dice, para que pudiera recapacitar y formarse en la vida el espíritu del hombre, y al último, para comprender las cosas de nuestro Dios, el Espíritu Santo. Que el Señor le bendiga a cada uno de nosotros y a usted, y vamos a una alabanza para nuestro Dios.
televidentes, un precioso sermón de nuestro hermano en esta mañana, en esta tarde, respecto a este tema tan importante, ¿no? Sobre el cual la sociedad tiene todavía tantas dudas, ¿no? Me parece a mí, por ejemplo, que es necesario aclarar un punto. La semejanza, nuestro hermano lo planteó como una esperanza futura, ¿no es cierto? El mundo cristiano, en términos generales, dice de que el hombre fue hecho a la semejanza de Dios y que perdió la semejanza después de pecar. Bueno, la palabra de Dios es la que nos aclara todos los términos. Si uno lee, obviamente vamos a irlo al libro del Génesis, al capítulo 1, y el versículo 27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crió, varón y hembra lo crió. ¿Ya? Aquí, en el fondo, dice que Dios creó principalmente al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crió, varón y hembra lo crió. Bien, también aquí, por ejemplo, si uno retrocede un versículo atrás y se da cuenta, y aquí es donde quiero llegar a este concepto que es muy interesante para cada uno de nosotros, porque lo que decía nuestro hermano dijo: y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y esto es lo que quiero primeramente poder tocar, porque conforme a nuestra semejanza es eso futuro que vamos a alcanzar. Bueno, que no va a depender obviamente de nosotros, porque la salvación es una dádiva de Dios, y en el fondo depende de Él que nosotros podamos alcanzar esa semejanza, así como lo plantea el versículo 26. Pero realmente Dios crió al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo crió. Claro, y hembra, dice, y varón y hembra los crió. Eso es lo que dice el versículo 27. Yo creo que no es una respuesta concreta todavía. ¿Qué dice usted, mi hermano? La idea del mundo cristiano, así en general, es que el hombre fue hecho a la imagen y semejanza de Dios, y que perdió la semejanza cuando pecó. ¿Qué dice usted de eso? Bueno, yo creo que toma la parte de Génesis 1:26, pero si nosotros vamos a decir que ellos en ese momento, como Dios, el Padre y el Hijo, ¿cierto? Ellos dicen que ellos, como un propósito de querer hacer al hombre ¿ya? A su imagen y semejanza, pero más dice que fue hecho después. Es igual cuando, o sea, después fue hecho. Claro, porque primero hay un pensamiento, ¿ya? Un pensamiento de poder de hacer al hombre, pero después dice que fue, como decir, ya se llevó a cabo. ¿Cómo se hizo el hombre? Dice, solamente a imagen, como lo habla el verso 27. ¿Ya? Más no. Ahora, cuando nosotros vemos, y la Escritura nos enseña, dice que la palabra de nuestro Dios nos enseña, dice, cuando seguimos leyendo en el capítulo 3, ¿ya? Versículo 22, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Más ahora pues, porque no alargue su mano, dice, y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. ¿Ya? O sea, ellos en un principio tuvieron la opción de poder vivir para siempre. Pero ¿cuál fue el camino que tomaron? Es que el camino es negativo más que positivo. Ya. Le voy a leer un pasaje. Capítulo 3 del libro de Santiago, la carta del apóstol Pablo a Santiago, dice, la carta del apóstol Santiago, dice, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, los cuales son hechos a la semejanza de Dios. Yo tengo espadita, amigo. Bueno, es una pregunta esa dura que nosotros tenemos que tener la respuesta clara. ¿Peca Dios? No. Ese es el punto. Si el hombre hubiera sido semejante a Dios, no habría pecado. Ese es el punto central para nosotros. No, sí, lo entiendo perfectamente. Sí, lo que pasa es que estaba razonando lo que estábamos conversando cuando me tocó intervenir. Entonces, por eso
porque sobre la pregunta de lo que plantean de que el hombre perdió la semejanza con Dios cuando pecó. No, es un error, porque el hombre nunca fue a la semejanza de Dios. La semejanza está como lo explicó nuestro hermano en su mensaje, ¿no es cierto? La semejanza es la esperanza con la cual vivieron los hombres. Citaste varias versos ahí. Salmos. Sí, Salmos, Primera de Juan también. Claro, siempre la Biblia en las grandes épocas históricas nos muestra que hubo alguien que pensaba que la semejanza era... Pero ahora, ¿semejante a Dios? Absolutamente. Eso es lo que... O sea, yo voy a poder poner y hacer leyes y que la gente me obedezca. Yo digo una de las partes importantes de vivir para siempre. Ya, sí, la semejanza puede ser eso. O sea, vamos a mirarla desde otro punto. ¿Qué significa vivir para siempre? Ser parte de Dios. Más atrás. ¿Qué significa vivir para siempre? El que vive para siempre venció la muerte. ¿Qué es la muerte? La consecuencia del la pecado. paga del pecado. Sí, la consecuencia del pecado. Entonces hay un concepto de la semejanza. O sea, nosotros hemos vencido la muerte, hemos vencido el pecado. ¿Viste? Es importante tener clara esta cosa. ¿Hasta dónde vamos a ser semejantes a Dios? No vamos a ser semejantes en el sentido de lo que es el Dios creador, ¿no es cierto? Con toda su magnificencia, con todo su poder, a tal punto, por ejemplo, que dice la palabra de Dios, de que dice que nosotros, como dice acá en 1 Timoteo capítulo 6, parece que está, ahí hay la primera luz respecto dice 1 Timoteo capítulo 6, dice, la cual, que guardes el mandamiento, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, que guardes el mandamiento sin mácula, sin reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto?, hasta su segunda venida, la cual a su tiempo, en algún momento de la segunda venida, ¿no es cierto?, mostrará el bien aventurado y solo poderoso, Rey de Reyes y Señor de Señores. O sea, en algún momento de la eternidad conoceremos al Padre, ¿no es cierto?, quien solo tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. O sea, no vamos a llegar nosotros a esa grandeza, por supuesto, ¿no es cierto? Entonces la semejanza del hombre con Dios es una semejanza relativa, ¿no es cierto?, considerando, para empezar, nosotros no somos eternos, ¿no es cierto? Con los ángeles no son eternos. Los ángeles fueron creados en un punto determinado, el hombre creado en un punto determinado, transformado en un punto determinado, vestido de inmortalidad en un punto determinado. Entonces nunca vamos a ser semejantes absoluto a Dios, ¿no es cierto?, con todo su potencial, pero sí que vamos a ser semejantes a Dios en algunos niveles, por ejemplo, como el caso el ejemplo más claro es Jesús resucitado, cuando atraviesa la puerta de la pared. Entonces esas son las cosas. Ha sido un interesante momento de esta mañana. El sermón de nuestro hermano es una buena línea de predicación para los días sábados, cosas muy interesantes, por supuesto, ¿no?, que la sociedad naturalmente las ha confundido, pero aquí está toda la claridad, ¿no es cierto?, que fuimos hechos de polvo, de la tierra, ¿no es cierto?, que somos un alma, que no somos inmortales, ¿no es cierto?, que la vida eterna se puede alcanzar, que podemos alcanzar el Espíritu de Dios para comprender sus cosas, y de ahí puede estar el terreno listo. Interesante. Eso yo creo que es lo principal de este estudio, y ojalá que mis hermanos puedan recapitarlo también. Y por supuesto, siempre nosotros estamos con la esperanza, y han llegado ya algunas personas que van a conversar con nosotros y nos dicen, bueno, a mí me gustaría que aclaráramos esto, que yo no estoy de acuerdo con usted. Bien, podemos hacerlo, estamos siempre dispuestos, y sabemos que podemos tener algunas cosas que debemos repasarlo mejor, y lo vamos a hacer, por supuesto, porque no consideramos ser, digamos, los grandes sabios de la palabra de Dios, sino simplemente sus hijos que queremos acercarnos a la verdad. Le voy a proceder a la oportunidad a mi hermano Ariel que se despida, porque ya ha llegado el término de ese. Bien, queridos televidentes, le damos las gracias a Dios por habernos escuchado nuevamente en este programa, esperando que tengan una buena semana y principalmente que meditemos sobre este tema
del propósito del por qué estamos acá, precisamente por todo lo que nos dijo nuestro hermano. Que Dios los bendiga y espero poderles ver la próxima semana. Mi hermano, por favor. Una vez más, también agradeciendo a nuestro Dios por esta oportunidad de poder seguir aprendiendo de las cosas de nuestro Dios. Y nunca vamos a dejar de aprender de Dios, porque cada día que lo profundizamos más en la palabra de nuestro Dios, nos da nuevas enseñanzas, nuevas formas de poder ir comprendiendo su verdad, sus caminos, para poder así alcanzar lo que Él quiere, ser semejante a Él. Amén. Estimados televidentes, estamos ahí, ¿no es cierto? Aníbal Pinto con Carrera en nuestra casa de oración. Pronto ya nos vamos a trasladar allá y podemos esperarlos para conversar con ustedes de su palabra, así también cada sábado. El programa también de la televisión cada sábado a las 2 de la tarde, como ahora. Es importante invitarles, y también por favor vean nuestra página y comuníquese con nosotros. Necesitamos su ayuda en el sentido de conocer sus opiniones respecto a los programas de la televisión, respecto a nuestra iglesia y respecto a nuestros programas de la página web. El Señor de paz les bendiga, y el próximo sábado, Dios mediante, estaremos nuevamente con ustedes. Amén. Si le ha interesado lo que hemos expuesto, le invitamos a escribirnos al correo electrónico iglesiasiglo21@gmail.com y a sintonizarnos en esta emisora la próxima semana en el mismo horario.